Vamos a hacer que esta página de aquí se vea como esta otra. Puedes ver que la imagen no queda muy responsive, que digamos. De hecho, si hacemos una búsqueda por imagen, puedes ver que aquí tiene producto imagen. Vamos a eliminar esos selectores. Entonces también aquí nosotros imagen eliminamos ese width. Y también aquí eliminamos ese width. Porque lo que podemos hacer es que esta imagen, de aquí, ponerle un width del 100% y eso aplica para todas las imágenes. Entonces eso va a solucionar ese problema en todas las secciones que tenemos. Entonces mucho mejor hacerlo así. Puedes ver que la imagen, el texto, esa parte está bien. Falta el formulario. Pero si lo hacemos más grande debe de verse de esta forma. La imagen del lado izquierdo y el formulario del lado derecho. Todas las tiendas virtuales tienen los productos del lado izquierdo. Es como un estándar tener esa imagen del producto del lado izquierdo y la información, el formulario del lado derecho. Entonces tenemos que solucionar ese detalle. Vamos a ponerle aquí página del producto. Y puedes ver que se llama camisa. Así que vamos a ponerle punto camisa. Y de hecho ese tenía que estar en un media query, ¿no? Porque en un dispositivo pequeño ya vimos que sí se ve bien. Entonces dentro de un media query. Y vamos a ponerle aquí un display grid. Vamos a poner grid template columns y vamos a tener dos columnas, repeat 2 de una fracción, porque ambas son del mismo ancho. Entonces mitad y mitad, 2 de una fracción. Puedes ver que se posiciona correctamente. Ahora aquí hay un poco de separación. De nueva cuenta utilizamos column gap. Entonces column gap y le ponemos dos FRs, 2 rem, es decir 20 píxeles. Y puedes ver que se ve bien. Se ve la imagen más grande porque le cambié el contenedor. Se me hacía un poco pequeño. Y esta parte de aquí está bien. Lo único que le hace falta es el formulario. Ahora, darle estilos a un formulario tiende a ser a veces mucho código. Lo primero que voy a hacer aquí es que puedes ver que tenemos este select. Este select va a tener una clase que vamos a nombrar formulario _campo. Y también este otro de aquí va a tener la misma clase. Pero finalmente este submit va a tener la clase de formulario _submit. Entonces tenemos formulario. Tenemos lo que es formulario campo. Y finalmente tenemos formulario submit. De hecho vamos a darle estilos primero al submit, que es este botón de aquí. Lo primero que voy a hacer es cambiarle el color de fondo, entonces un background color. Y ponemos var, va a ser el color secundario, es decir, el color amarillo. Todos los inputs tienen un border, se lo voy a quitar con un border none. Eso lo va a quitar. Después le vamos a agregar un font size y va a ser de 2 rem, es decir, va a ser un tamaño más grande del texto para agregar al carrito. Un font family para utilizar la fuente de Google Fonts, que se llama fuente principal. Y le vamos a agregar un padding, ¿no? 2 rem está bien. Es un buen número para tenerlo de esta forma. Y bueno, puedes ver que toma todo el espacio disponible. Eso lo vamos a hacer por medio de grid. Entonces se va viendo bien. Ahora, cuando le das estilos a un submit, pierde esa manita que aparece cuando tienes un enlace. Siempre se va a perder. Entonces aquí vamos a ponerle hover y ponemos cursor pointer. Y puede ser que se vea de esta forma. Ahora, si te colocas en el proyecto finalizado, nota cómo tenemos como ese degradado, ¿no? Tiene como una animación. Bueno, en este hover vamos a ponerle aquí background color. Y ponemos var. Y vamos a ponerle aquí secundario oscuro, es decir, el otro color secundario un poco más oscuro. Puedes ver que va a verse de esa forma. Ahora, ¿cómo se logra esa como transición? Puedes ver que es un degradado. Puedes ver que tenemos un background color. Y cuando damos hover pasa a este otro background color, que son colores diferentes. Podemos ponerle aquí transition. Y eso nos va a crear una transición que vaya de este color a este color. Le tienes que decir qué es lo que deseas que sea transición, es decir, cuál de estas propiedades que hay aquí es la que va a revisar. Y se llama background color. Después le vas a decir cuánto tiempo quieres que dure. Si le pones 5 segundos es mucho tiempo para una animación. Pero vamos a dejárselo. Y después viene el tipo de animación. En este caso, si le pones ease, puedes ver que hay diferentes animaciones. Entonces a mí me gusta mucho esta que dice ease.
y guardamos cambios. Y si me coloco sobre este botón, va a tardar 5 segundos en completarse esa animación. Es mucho tiempo, ¿no? Vamos a ponerle aquí 0.3 segundos, que sea más rápido. Y puedes ver que se completa más rápido la transición. Y casi todo puede ser parte de una transición. Ejemplo, puedes ver que aquí tenemos un font size de 2 rem. Si le ponemos aquí font size de 2.4 rem, es decir, un poco más grande, y le decimos, bueno, haz una transición al font size, lo que va a hacer es agregar esa animación y va a crecer un poco. Entonces, de nueva cuenta, todo eso se puede gracias a CSS. En la versión 3 fue cuando agregaron las transiciones. Se va viendo bastante bien. Ahora tenemos ya el submit y tenemos el hover, pero nos hace falta el campo. El campo incluye este select e incluye este input. Va a requerir mucho código, por lo tanto, para que sea más fácil de ver, voy a mover esto hacia acá. Y vamos a mover esto hacia acá para ir explicando qué es lo que vamos a ir agregando. Primero vamos a ponerle aquí un border. Nota, por ejemplo, como aquí tenemos como esta línea alrededor un poco más gruesa y un poco más oscura. Eso es un border. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí border-color. Y ese color va a ser el más oscuro. Por lo tanto, le ponemos var primario oscuro. Entonces eso va a cambiar el color del border. De nueva cuenta todos tienen un border, pero se lo va a cambiar. Después le ponemos border width. Y vamos a decirle que va a ser de un rem, es decir, 10 píxeles, ¿no? Y puedes ver que se va viendo de esta forma. Después vamos a ponerle un border-style. Y aquí le ponemos solid. Y eso va a ser una línea sólida. Entonces puedes ver que queda de esta forma. Border color, border width, border style. Suena como mucho código, ¿no? También le puedes poner border, 2 puntos, y este toma los 3 valores en uno solo. El primero es el ancho, es decir, le puedes poner aquí un rem y va a ser lo mismo que está aquí. El segundo va a ser el tipo de border, por lo tanto aquí le podemos poner solid. Y el tercero va a ser el color, por lo tanto podemos copiar esto de aquí y ponerlo acá. Esto y esto es exactamente lo mismo, pero aquí lo tenemos todo en una sola línea. Recuerda, ancho del border, tipo de border y el color del border. Entonces puedes ver que si lo quito, se ve de esta forma. Si lo regreso y quito esta otra parte, se ve exactamente igual. Entonces es exactamente lo mismo. Personalmente me gusta más esta sintaxis que ir definiendo propiedad por propiedad. Si vemos el proyecto finalizado, puedes ver que el color de fondo de estos inputs es el mismo del color de fondo del proyecto. Podríamos ponerle aquí un background color y ponerle var y ponerle el primario. Y puedes ver que le va a quitar el color, digamos, blanco. O también le puedes eliminar esto y ponerle transparent. Al ponerle transparent va a decir, bueno, yo no tengo color de fondo y voy a utilizar el del body del proyecto. Es mejor hacerlo de esta forma. Ahora, por ejemplo, si yo pongo aquí la talla mediana, puedes ver que está en color negro. Y si pongo aquí un 1, está en color negro y no se puede ver, ¿no? Podemos ponerle el color y ponerle var blanco. Entonces puedes ver que se van a poner en color blanco y va a ser más fácil de leer, ¿no? Ahora vamos a agregarle una fuente también para que sea más fácil de leer, porque esa es muy complicada, y hacerla un poco más grande. Entonces un font size primero de 2 rem para hacerla más grande. Puedes ver que va a ser un poco más grande. Y un font family para agregar Arial, Helvética, Sans Serif. Puedes ver que se va viendo mucho mejor. Un padding de un rem también para que sea un poco más grande nuestro input. Se va viendo bastante bien. Ahora nota cómo aquí viene esta flecha hacia abajo. Si te gusta cómo se ve, se la puedes dejar, pero si se la quieres quitar, le pones aquí Appearance None y eso va a quitarle esa flecha hacia abajo. Es una forma en la que puedes dar estilos a un select. Se va viendo bastante bien, ¿no? Finalmente puedes ver que debe de verse el formulario de esta forma, ¿no? Tenemos 2 columnas y, bueno, 2 filas hacia abajo. No va a ser tan necesario declarar las filas porque por default va a crearnos la segunda fila. Entonces en formulario le ponemos un display grid y después grid template columns. Repeat y vamos a ponerle 2 columnas y cada una va a tomar la mitad y la mitad. Entonces puedes ver que se va viendo de esta forma.
Tal vez tengas la duda por qué se crea el segundo row automáticamente. Bueno, si le damos aquí inspeccionar en Firefox Developer Edition, habilitamos la vista de grid, nota cómo se van a crear. Yo le estoy diciendo que me cree 2 columnas. Sin embargo, como detecta 3 elementos, va a crear los rows necesarios automáticamente CSS Grid. Hace falta como un poco de separación, ¿no? Y si le ponemos aquí un gap de 2 rem, puedes ver que va a agregar separación aquí y también hacia esta parte. Finalmente nos hace falta posicionar lo que es este botón de agregar al carrito y ese es este de aquí abajo. Por lo tanto le vamos a poner aquí grid, column y tiene que ir del 1 al 3, ¿no? Pero si nos apoyamos en Firefox Developer Edition va a ser mucho mejor. Entonces vamos a inspeccionar aquí el formulario, habilitamos la vista de grid. Y puedes ver que sí, no, tiene que ir del 1 hacia el 3 con grid column. Le ponemos grid column del 1 hacia el 3. Y con eso está listo. Puedes ver que se ve bastante bien, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo ha quedado el formulario, se ve bastante bien. Y si lo vemos en Responsively, por ejemplo, si vuelvo a tienda y doy clic en alguno de estos, puedes ver que en todos los diseños se ve bastante bien lo que viene siendo nuestra tienda virtual o nuestro intento de tienda virtual. Con eso tenemos listo este otro proyecto que utilizó Vim. Y algo que tiene Vim es que puedes ver que todas son clases. Ya sean elementos, vamos a identificar los elementos por, digamos, que no tienen los guiones. Este sí los tiene, este es un elemento y también los modificadores. Lo que tiene Vim es que siempre que vayas a darle estilos a algún elemento, agrégale una clase, ya sea de tipo bloque, elemento o modificador, pero te va a evitar escribir selectores muy complejos en CSS. Hay todo tipo de selectores en CSS. Puede ser que tengas unos de form, por ejemplo un input, y luego type, text, y también tener, por ejemplo, otro que sea para el tipo number, etc. Entonces, en lugar de tener ese tipo de selectores, que en algunos casos hasta requieren un curso porque hay todo tipo de selectores en CSS, no es necesario hacerlo con Vim porque tienes este orden en el código y nota lo limpio que se ve nuestro código CSS. En el siguiente capítulo vamos a poner aún más en práctica el HTML y el CSS. Yo siempre digo que no hay especialización sin repetición. Programar es repetir muchas cosas, así que vamos a poner todo esto más en claro creando otro proyecto.